Hola, soy el chico de la historia, me encanta la historia, y si a ti también te gusta la historia, este es el canal para ti. 231,000 hombres y 10,000 mujeres sirvieron en la Guardia Costera de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 1918 de ellos morirían en ese servicio. La Guardia Costera tuvo su primera baja el día después de Pearl Harbor, cuando el transporte Leonard Wood, tripulado por la Guardia Costera, fue bombardeado por la Marina japonesa en Singapur. Y aunque la Guardia Costera desempeñó muchos roles durante la guerra, nunca olvidaron su papel central de búsqueda y rescate. Durante la guerra, 1,500 sobrevivientes de ataques con torpedos fueron rescatados por patrulleras, botes y aviones de la Guardia Costera frente a las costas de América. 1,000 más fueron rescatados por los guardacostas, que cumplían con su deber como escoltas de convoyes. Pero alrededor de 1,400 más fueron salvados por los guardacostas en una flotilla poco conocida que desempeñó un papel notable en la invasión anfibia más grande de la historia. La historia de la Flotilla de Rescate 1, la flota de las cajitas de fósforos, es una historia que merece ser recordada. Después de que las potencias del eje invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja en junio de 1941, el líder soviético Iósif Stalin comenzó a presionar a los aliados occidentales para que abrieran un segundo frente en Europa Occidental. Eso requeriría el asalto anfibio más grande de la historia mundial, y tomaría tiempo reunir la fuerza necesaria para realizar tal ataque. Dos planes de invasión para 1942 con los nombres en clave Operación Roundup y Operación Sledgehammer fueron considerados poco prácticos y poco probables de tener éxito. Y la desastrosa Operación Ruder, mejor conocida como la incursión en Dieppe, demostró el alto costo e impracticabilidad de intentar tomar un puerto bien defendido. En cambio, los aliados optaron por invadir lo que percibían como una África del Norte francesa más vulnerable en 1942. Winston Churchill y Franklin Roosevelt se reunieron en Washington, D.C. en mayo de 1943 y acordaron que la invasión de Europa Occidental ocurriría en el plazo de un año. Los líderes discutieron los planes iniciales para esa invasión cuando se reunieron nuevamente en la ciudad de Quebec, en Canadá, en agosto de ese año. Aunque consideraron brevemente una invasión a través de Noruega, llamada tentativamente Operación Júpiter, decidieron finalmente invadir Francia, llamando al plan Operación Overlord. Operación Overlord fue el nombre en clave para el plan general de los aliados de establecer una cabeza de playa a gran escala en el continente europeo. Invadir la Europa occidental ocupada por los alemanes y establecer un segundo frente distraería a los ejércitos de Hitler, que estaban luchando contra los soviéticos en el este, y ofrecería un camino para la liberación de París y la invasión de la propia Alemania. Fue una operación masiva, que eventualmente incluyó 39 divisiones y más de 1 millón de soldados. Overlord fue un plan multifacético que incluyó operaciones importantes como la Operación Point Blank, una parte de la ofensiva de bombarderos aliados destinada a preparar el escenario para la invasión, y la Operación Bodyguard, el complejo plan de engaño diseñado para confundir al alto mando alemán sobre el momento y el lugar de la invasión. Pero por mucho, la parte más compleja y desafiante del plan tenía el nombre en clave de Operación Neptuno, los desembarcos aliados en las playas de Normandía, Francia, que hoy se conocen mejor como el Día D. El alcance de la Operación Neptuno fue asombroso. Casi 7,000 embarcaciones participaron. En comparación, la Gran Armada Española de 1588 incluía 130 barcos. Solo se habían utilizado unas 850 embarcaciones en la invasión del norte de África el año anterior. 160,000 soldados aliados desembarcaron por mar y paracaídas a lo largo de esas 50 millas de costa el 6 de junio y fueron apoyados por 195,000 marineros que tripulaban la enorme flota de invasión. Y Winston Churchill se dio cuenta de que algunos de esos hombres iban a terminar en el agua. Supuestamente, algunas semanas antes de la invasión, lamentó ante el presidente Roosevelt que la flota de invasión no contaba con una flotilla de rescate. Pero con todos los recursos ya comprometidos, ¿cómo podrían reunir una flotilla así en tan poco tiempo? FDR respondió: ya tenemos ese grupo, la Guardia Costera de los Estados Unidos. La Guardia Costera ya tenía un papel importante en la Operación Neptuno, demostrando su habilidad para manejar embarcaciones pequeñas al operar muchas de las lanchas de desembarco que transportaron a las fuerzas de asalto bajo fuego hasta las playas. Pero, por supuesto, la Guardia Costera tradicionalmente había desempeñado el papel de rescatar personas en el mar. El vicealmirante Russell R. Wage, comandante de la Guardia Costera, sugirió que las patrulleras costeras que se usaban para el servicio antisubmarino a lo largo de la costa este de Estados Unidos eran la mejor opción para la flotilla propuesta. 60 patrulleras de 25 metros de lo que se llamaba la flota de cajas de cerillos fueron seleccionados y transportados sobre cargueros al Reino Unido, donde se formaron en la Flotilla de Rescate 1, con base en Poole, Inglaterra, y fueron modificados para servir como embarcaciones de rescate.
El cortador de 25 metros fue diseñado en 1940. Encargados al astillero Wheeler en Brooklyn, Nueva York, la primera orden de 40 cortadores entró en servicio en 1941, y para finales de 1944, un total de 230 fueron producidos para la Guardia Costera. Fueron diseñados para escolta de convoyes costeros, tareas antisubmarinas y búsqueda y rescate. Las embarcaciones de 83 pies y 2 pulgadas de largo tenían casco de madera, y sus 2 hélices eran impulsadas por 2 motores de gasolina Sterling Viking segundos, de 8 cilindros en línea, cada uno de los cuales producía 600 caballos de fuerza, permitiendo una velocidad máxima de 20 nudos. Comúnmente se les llamaba cajas de cerillos debido a la peligrosa combinación de gasolina y madera. Tenían un desplazamiento de 76 toneladas, una manga de 16 pies con 2 pulgadas y un calado de 5 pies con 4 pulgadas. En la configuración normal de la Segunda Guerra Mundial, llevaban un cañón de 20 milímetros en la popa y rieles para cargas de profundidad, aunque los rieles fueron retirados para su papel en la Operación Neptuno. La tripulación normal era de 13 personas. A los 60 cortadores de la Flotilla de Rescate 1 se les quitaron los distintivos de llamada de la Guardia Costera y, para simplificar la comunicación, se les renombró como CGC-1 hasta el 60. 30 fueron asignados al sector estadounidense, las playas Omaha y Utah, y 30 al sector británico, las playas Gold, Juno y Sword. Aunque la Guardia Costera operó varias embarcaciones el día D, la Flotilla de Rescate 1 representó casi 2/3 de ellas. Su trabajo era sencillo, como explicó el veterano de la flotilla, Jack Hamlin. «No seas nada más que un salvavidas», dijo. «No estábamos ahí para destruir a nadie, para matar a nadie. Estábamos ahí solo para hacer operaciones de rescate, y eso fue lo que hicimos». En Poole, las tripulaciones recibieron entrenamiento especial, incluyendo un extenso entrenamiento en primeros auxilios. Eso resultaría fundamental el 6 de junio. Su tarea era peligrosa. Acompañaban a los botes de asalto y tendrían que enfrentarse al fuego enemigo y a los obstáculos muchas veces durante sus misiones de rescate. El mar estaba agitado y las pequeñas embarcaciones tenían que maniobrar alrededor de las naves más grandes. El CGC-16, apodado la Paloma Mensajera, comenzó a trabajar temprano, recogiendo sobrevivientes de una lancha de desembarco que quedó inutilizada por el mar agitado en el área de reunión, incluso antes de que comenzara el desembarco. Cuando la tripulación se acercaba a la playa Omaha, corrieron al rescate de la tripulación de un barco antiaéreo que había sido destruido por el fuego alemán. Apenas habían subido a bordo a esos sobrevivientes cuando un proyectil alemán destruyó una lancha patrullera cercana. Al apresurarse a rescatarlos, el pequeño bote, diseñado para llevar no más de 20 heridos, estaba abarrotado con 90 hombres rescatados. Los regresaron al barco hospital y volvieron a la playa. Uno de los tripulantes del CGC-16 subió a un transporte en llamas cargado con municiones para rescatar a un marinero cuyas piernas habían sido amputadas por un proyectil. Rescató al hombre y la embarcación se hundió menos de 2 minutos después. Muchos de los hombres estaban gravemente heridos, y los primeros auxilios quedaron a cargo del cocinero del CGC-16, quien aplicó torniquetes y administró morfina del botiquín médico del barco. Al final del día, la tripulación del CGC-16 había rescatado a 126 hombres del Canal de la Mancha, el mayor número salvado por cualquiera de la flota Matchbox de la Guardia Costera ese día. Por su heroísmo, la tripulación del CGC-16 recibió la Estrella de Bronce. El CGC-1 se topó con una lancha de desembarco británica hundida a 2 millas de la costa. Rescataron a 24 soldados y 4 marineros de la Marina Real del Canal. Los guardacostas tuvieron que saltar por la borda y atar cuerdas a los sobrevivientes congelados, porque estaban demasiado fríos para subir por sí mismos a bordo. Más tarde, el CGC-1 rescató a 19 sobrevivientes de otra lancha de desembarco hundida, de los cuales 14 eran también guardacostas. El CGC-34 rescató a otros 32 soldados y marineros británicos en el sector británico. El proceso podía ser lento. Muchos de los hombres rescatados estaban heridos y los soldados llevaban mochilas pesadas. Tomaba tiempo y toda la fuerza de la tripulación para subirlos cuidadosamente a bordo mientras estaban bajo fuego. Los botes tenían que llevar a los sobrevivientes de regreso a los barcos hospital, a 10 millas de la costa, en aguas agitadas y llenos de heridos. Los cortadores apenas podían alcanzar 15 nudos. Y los cortadores también recibieron su parte de fuego ese día. El CGC-29 estaba en el sector británico cuando una lancha torpedera alemana atacó a un grupo de lanchas de desembarco. Otros escoltas persiguieron a la lancha torpedera, mientras la tripulación del cortador rescataba a 14 hombres de la embarcación que había sido torpedeada. Un grupo de 4 cortadores estuvo a punto de ser atacado por los británicos, quienes los confundieron con lanchas torpederas alemanas. El CGC-53 fue atacado por una batería costera mientras rescataban a hombres de una lancha de desembarco inundada. El acorazado HMS Rodney abrió fuego y silenció los cañones alemanes.
La tripulación del CGC-35 recibió la Cruz de Servicio Distinguido británica por dirigir su cortador de madera a través de un mar de gasolina en llamas para rescatar a la tripulación de una lancha de desembarco que había sido destruida por un impacto directo. Y aún así hicieron su trabajo. Al final del día, la flota Matchbox había salvado a más de 400 soldados y marineros a lo largo de la cabeza de playa de Normandía. A pesar de estar frecuentemente en la línea de fuego y de que muchos de los cortadores sufrieron daños, la flotilla de rescate 1 no perdió ni un solo bote, ni un solo guardacostas. La Guardia Costera desempeñó un papel vital en la Operación Neptuno, operando muchos barcos navales, desde grandes lanchas de desembarco hasta las pequeñas lanchas Higgins que dejaban a los soldados en la orilla. 4 barcos de desembarco operados por la Guardia Costera fueron hundidos en la Operación Neptuno, y varias otras embarcaciones de la Guardia Costera resultaron dañadas. Fue la mayor pérdida de embarcaciones de la Guardia Costera en la historia del servicio. 15 miembros de la Guardia Costera murieron en el desembarco de Normandía. El comandante de la Guardia Costera, Quentin R. Walsh, ayudó tanto a diseñar los puertos Mulberry, que transformaron las playas de Normandía en enormes puertos, como también jugó un papel central en la captura del puerto francés de Cherburgo y en devolverlo al servicio. Recibió la Cruz de Servicio Distinguido de los Estados Unidos. La flotilla de rescate 1 continuó en servicio frente a la costa de Francia, hasta que la unidad fue finalmente disuelta en febrero de 1945. Algunos de los buques guardacostas habían estado en las zonas de asalto por más de 89 días y habían hecho el viaje de ida y vuelta entre las playas de Normandía y Gran Bretaña más de 30 veces. En su periodo de operación, se les atribuye el rescate de 1.437 personas. Ellos continuaban la larga tradición de la Guardia Costera de salvar vidas, aunque fuera en una playa bajo fuego a miles de kilómetros de casa. Pero esa es la naturaleza de los hombres y mujeres que sirven en el servicio marítimo más antiguo y continuo de Estados Unidos, cuyo lema es Semper Paratus, siempre listos. Esta es quizás una de las fotografías más conocidas de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Tomada la mañana del 6 de junio de 1944 por el fotógrafo jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos, Roberto F. Sargent, la foto se titula En las fauces de la muerte. Los hombres en la foto son miembros de la compañía E del 16 Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería. La Primera División de Infantería, conocida como la Primera de Combate, es la división con más tiempo de servicio continuo en el Ejército de los Estados Unidos. Constituida en 1917, su servicio en la Gran Guerra fue extraordinario. 5 miembros de la división recibieron medallas de honor. En la Segunda Guerra Mundial, en 1942, estuvieron entre las primeras tropas en desembarcar en el norte de África. Jorge Patton solicitó específicamente que formaran parte de la invasión de Sicilia en 1943. Y en junio de 1944, una vez más, fueron la punta de lanza, mientras los aliados planeaban invadir la fortaleza Europa. Y es una historia que merece ser recordada. El 16 Regimiento de Infantería. Este regimiento es anterior a la Primera División de Infantería, y su historial de servicio casi puede considerarse una lista de los enfrentamientos más mortales del ejército estadounidense. El regimiento moderno fue constituido por primera vez el 4 de mayo de 1861 como el primer batallón del 11º de Infantería de los Estados Unidos. Combatieron en algunas de las batallas más difíciles de la Guerra Civil de Estados Unidos: Antietam, Fredericksburg, Chancellorsville, Wilderness y Cold Harbor. Estuvieron en Appomattox en abril de 1865, donde ayudaron a recolectar las armas del ejército derrotado de Lee. Se convirtieron en el 16º regimiento después de la reorganización en 1869. Sirvieron en todo el oeste durante las guerras indias. La compañía K custodió a Jerónimo después de su captura. Ayudaron a tomar la colina Kettle en la guerra hispanoamericana y lucharon en 27 enfrentamientos en la guerra filipino-estadounidense que siguió. En 1912 se unieron al general Pershing en la infructuosa expedición para capturar a Pancho Villa. En la Gran Guerra, estuvieron entre los primeros 4 regimientos estadounidenses en desembarcar en Francia. Marcharon por París el 4 de julio de 1917 para ayudar a mejorar la moral francesa. Fueron la primera unidad estadounidense en combatir y sufrir bajas en la guerra. En los combates sangrientos, el regimiento se ganó su lema: ninguna misión demasiado difícil, ningún sacrificio demasiado grande. El deber primero. 97 miembros del regimiento recibieron cruces por servicio distinguido en la guerra. Por eso, no es de extrañar que el regimiento haya tenido un servicio extenso y distinguido en la Segunda Guerra Mundial. Según la historia del regimiento, el regimiento partió hacia Inglaterra en abril de 1942 y el 26 de octubre de 1942 el regimiento salió de Escocia en barco, que como parte de una gran fuerza de invasión se dirigió a Marruecos francés. A pesar de sus años de servicio, este sería el primer desembarco anfibio para el 16º regimiento.
El teniente Everett Booth recordó en el libro de 1995, Ninguna misión demasiado difícil. Viejos camaradas de la Primera División cuentan todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo una noche clara iluminada por la luna cuando vi que los barcos zarpaban. Esto era inusual, ya que normalmente estaría atracado en la bahía. Navegamos hacia el Atlántico y bajamos hacia África. En el barco estaba el soldado Juan José Pinder Jr., nacido en Keystone Rock, Pensilvania, el 6 de junio de 1912. El periódico Harris, Pennsylvania Patriot News, informó en 2018 que Pinder había sido el mejor alumno de su generación en la preparatoria y que luego estudió comunicaciones por radio en el Instituto Nacional de Radio en Washington. Sin embargo, su sueño eran las grandes ligas. Nick Thompson, de la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense, señaló que en 1941 Pinder había lanzado para 17 victorias y 11 derrotas con una efectividad de 2.93 en las ligas menores. Él esperaba con ansias la temporada de 1942, pero Thompson escribe: su sueño de llegar a las grandes ligas nunca se haría realidad. Fue reclutado en enero de 1942 y se convirtió en técnico de radio para la compañía de cuartel general del 16 Regimiento de Infantería. Lucharon en la campaña de Túnez, incluyendo la difícil batalla en el Paso de Kasserine, donde desempeñaron un papel importante para ayudar a estabilizar el frente. La historia del regimiento señala que por sus acciones en Kasserine, el regimiento fue condecorado con la Croix de Guerre por el gobierno francés y recibió la primera citación presidencial de unidad por sus acciones cerca de Matur. En Túnez se les unió el teniente Jimmy Monteith. Nacido el 1 de julio de 1917, Monteith sirvió en el cuerpo de cadetes del Instituto Politécnico de Virginia. Reclutado en octubre de 1941, Monteith solicitó ingresar a la Escuela de Candidatos a Oficiales mientras estaba en el entrenamiento básico. Fue nombrado segundo teniente el 20 de junio de 1942. En abril de 1943, solicitó su traslado a la Primera División de Infantería. Fue asignado a la Compañía L, pero se perdió la mayor parte de los combates, ya que el cuerpo africano se rindió poco después de su llegada. El regimiento enfrentó más dificultades en Sicilia, según escribe la historia del regimiento. Después vino Sicilia. Poco antes de la 1 de la madrugada del 10 de julio de 1943, la primera oleada del 16 de Infantería abordó las lanchas de desembarco para el asalto a esa isla. Después de lograr un control relativamente incruento de la cabeza de playa en la oscuridad, el regimiento avanzó hacia las colinas más allá. Allí, el regimiento pronto fue duramente atacado por un contraataque blindado de tanques alemanes. A pesar de numerosos tanques enemigos y refuerzos, el 16 de Infantería resistió desesperadamente gracias a la ayuda de los cañones pesados de la Marina de los Estados Unidos y la oportuna llegada de la compañía de cañones del regimiento. El teniente Booth recibió la Estrella de Plata por sus acciones en Sicilia. La mención dice: mientras estaba a cargo de un puesto de observación avanzado, el teniente Booth notó la imperiosa necesidad de más apoyo en el flanco izquierdo de su organización. Al fallar la comunicación con su compañía y el puesto de mando del batallón, avanzó sin temor bajo intenso fuego enemigo desde su puesto de observación para obtener el apoyo requerido. Aunque fue obligado a retroceder 2 veces, persistió valientemente y logró cumplir su misión con éxito. Pinder fue condecorado con la Estrella de Bronce por permanecer valientemente en un puesto de observación expuesto en Sicilia en julio de 1943 para transmitir información táctica valiosa al puesto de mando del regimiento. Durante ese tiempo, su posición estuvo bajo un intenso bombardeo de artillería y morteros. El 3 de septiembre Monteith recibió un ascenso de campo a primer teniente. Después de Sicilia, la primera de combate no fue enviada a Italia. En cambio, los enviaron de regreso a Inglaterra. Los aliados estaban entrenando para la invasión de Francia, y su división más experimentada estaría allí. Monteith escribió una carta a su familia desde Inglaterra el día de Año Nuevo de 1944. No cambiaría aunque me dieran la oportunidad, ni siquiera por tener un trabajo fácil en la retaguardia. Por supuesto, no puedo decir que si alguna vez tuviera la suerte de tener un hijo, quisiera que pasara por algo como esto, pero si las circunstancias lo obligaran, querría que demostrara de qué está hecho. En cuanto a la Primera División, cada vez que veo la insignia del hombro, el 1 rojo, siento una emoción. No hay una unidad de combate mejor en el mundo. Cuando los alemanes estaban seguros de la victoria en varias ocasiones y todas las circunstancias estaban en contra de la primera, los hombres estuvieron a la altura y los hicieron retroceder en gran confusión y desorden. Uno siente una gran satisfacción consigo mismo. No cambiaría. La Big Red One necesitaría todo lo que tenían para la próxima batalla. El South Carolina Daily Gazette escribió en 2004, entre las muchas unidades militares aliadas que asaltaron la costa de Normandía el 6 de junio de 1944, estaba el 16º Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Sus miembros enfrentaron una tarea particularmente desalentadora. Como parte de la primera oleada del mayor asalto anfibio de la historia,
Al regimiento se le asignó despejar los sectores de desembarco de la playa Omaha, con los nombres en clave Easy Red y Fox Green. Sabían que era una misión difícil. El Gazette escribe: esa cena de bistec, la noche antes del día D, recordó Charles Hengstoffer, entonces capitán del 16º Regimiento, fue como la última comida que le dan a un asesino condenado la noche de su ejecución. Hubo dificultades desde el principio. La revista Virginia Tech explica que la Big Red One abordó barcos cerca de Dorchester, Dorset, Inglaterra, del 1 al 4 de junio de 1944 y zarpó la noche del 5 de junio para invadir Francia al día siguiente. Mientras se acercaban a la costa de Normandía, se toparon con problemas. Según los registros históricos del 16º Regimiento de Infantería, los mares agitados, numerosos obstáculos submarinos y el intenso fuego enemigo destruyeron muchas embarcaciones y causaron muchas bajas, incluso antes de que los batallones de asalto llegaran a la orilla. La mayoría de las armas de apoyo, incluyendo los tanques DD, quedaron inutilizadas por el agua. El Daily Gazette escribe que las tropas se enteraron al desembarcar que su llegada fue más tarde de lo esperado, y a menudo muy lejos de su destino previsto. El día D fue una operación masiva, pero el sector llamado Omaha destacó. El Museo Imperial de la Guerra explica que las tropas de la 1ª y la 29ª División de Infantería de Estados Unidos desembarcaron en la playa Omaha el 6 de junio. Omaha fue la zona de asalto más fuertemente defendida, y las bajas fueron mayores que en cualquier otra playa. Los bombardeos preliminares aliados aéreos y navales no lograron destruir las posiciones defensivas fortificadas a lo largo de la costa, y los estadounidenses tuvieron dificultades para despejar los obstáculos en la playa. La experimentada 352 División de Infantería Alemana, que estaba participando en entrenamiento anti-invasión en la zona, pudo reforzar a las unidades de defensa costera. Ed Lembarsky, un sargento de la compañía F, recordó que había tantas balas apuntando a la primera oleada que era imposible cruzar la playa. Estar en esa primera oleada era como cometer suicidio. Booth recordó: no nos acercaron mucho a la playa de arena. Te digo, creo que querían deshacerse de nosotros lo antes posible. Pinder, que en ese entonces era técnico de 5ª clase, el equivalente a un cabo, llevaba sus 80 libras de equipo de radio. El sitio web del Departamento de Defensa escribe: un proyectil de artillería cayó cerca del bote de Pinder y le hizo agujeros, matándose a algunos hombres de inmediato y causando caos entre los que quedaron. Cuando la embarcación comenzó a llenarse de agua, su rampa se abrió para dejar salir a los hombres a unos 100 metros de la costa. Un devastador fuego de ametralladora y artillería cayó sobre ellos mientras intentaban avanzar hacia la orilla en agua hasta la cintura. Muchos murieron antes de siquiera de llegar a tierra. Cuando Pinder salió de la embarcación, según escribe el departamento, estaba a solo unos metros de su bote cuando fue alcanzado 2 veces por fuego enemigo, y uno de los disparos le destrozó el lado izquierdo de la cara. Los testigos dijeron que Pinder siguió avanzando, sosteniendo el equipo con un brazo y la carne de su rostro con la otra mano. Como lo hizo en Sicilia, Pinder entendía la importancia de las comunicaciones y realizó su trabajo sin importar el fuego enemigo. El departamento explica que él sabía que establecer comunicaciones era crucial para dirigir el apoyo naval y aéreo que podía eliminar las instalaciones alemanas que diezmaban la costa. Era la única manera en que podían sobrevivir a aquella terrible experiencia. Pinder entregó la radio en la orilla. Luego se dio la vuelta y regresó al oleaje cubierto de fuego para recoger más piezas y equipo. Una cita de la medalla dice que se negó a tomar la cobertura disponible o a aceptar atención médica para sus heridas. El técnico de 5ª clase Pinder, aunque estaba terriblemente debilitado por la pérdida de sangre y con un dolor intenso, en 3 ocasiones entró en el oleaje cubierto de fuego para recuperar equipo de comunicación. Recuperó muchas piezas y equipos vitales, incluyendo otra radio funcional. En el tercer viaje, fue alcanzado de nuevo, sufriendo heridas de bala de ametralladora en las piernas. Aún así, este valiente soldado no se detuvo para descansar ni para recibir atención médica. Permaneciendo expuesto al intenso fuego enemigo y debilitándose cada vez más, ayudó a establecer la vital comunicación por radio en la playa. El coraje indomable y la valentía personal del técnico de 5ª clase Pinder fue una magnífica inspiración para los hombres con quienes sirvió. La compañía L de Juan Monteith enfrentaba sus propias dificultades. Aaron B. Jones, un sargento de su compañía, recuerda: cuando llegamos a la playa, el aire estaba lleno de fuego de ametralladoras, rifles y artillería. El teniente Monteith reunió a sus hombres y enfrentaron el primer obstáculo, capas de alambre de púas grueso. Después de seleccionar un lugar donde se pudiera abrir, él guió a los hombres con una torpedo Bangalore para volar el alambre de púas. Más allá de esto había 2 campos minados, y él abrió camino a través de ellos. El campo estaba siendo barrido por fuego de ametralladora de 2 posiciones enemigas y de un búnker, y cuando los hombres se cubrieron, él se quedó de pie estudiando la situación y luego corrió de regreso a la playa. En la playa había 2 tanques, cerrados y a ciegas debido al intenso fuego de ametralladora que se dirigía hacia ellos. Caminó a través de todo ese fuego para golpear los costados de los tanques e instruir a los hombres dentro de ellos que lo siguieran. Luego, caminando al frente, guió a los tanques hasta el fortín, donde lo dejaron fuera de combate.
Luego, guió a sus hombres contra dos posiciones de ametralladoras y las neutralizó, y después estableció una posición defensiva para resistir hasta que pudieran traer más unidades desde la playa. Una cita de la medalla dice: el primer teniente Monteith desembarcó con las primeras oleadas de asalto en la costa de Francia bajo intenso fuego enemigo. Sin preocuparse por su propia seguridad, se movió continuamente arriba y abajo por la playa, reorganizando a los hombres para continuar el asalto. Luego lideró el asalto sobre una estrecha cornisa protectora y a través del terreno plano y expuesto hasta la relativa seguridad de un acantilado. Pero la compañía fue atacada de nuevo, y una vez más, Jimmy Monteith estuvo a la altura de la situación. Jones recordó que, en ese sector, el enemigo no estaba luchando desde posiciones fijas, sino que se movía entre los setos y colocaba armas automáticas. De esta manera, un grupo bastante grande inició un ataque contra la posición y colocó ametralladoras en los flancos y la retaguardia. Los alemanes nos gritaron que nos rindiéramos porque estábamos rodeados. El teniente Monteith no respondió, sino que se movió hacia el sonido de sus voces y lanzó una granada de fusil desde unas 20 yardas, eliminando la posición de la ametralladora. Incluso con una fuerza mayor, los alemanes no pudieron romper nuestra posición, así que instalaron dos ametralladoras y empezaron a ametrallar el seto. El teniente Monteith reunió a una escuadra de fusileros para que abrieran fuego contra la ametralladora en el flanco derecho. Bajo la cobertura del fuego, se acercó sigilosamente a la ametralladora y lanzó granadas de mano, lo que eliminó esa posición. El historiador Pete Lamb escribió que las acciones de Monty fueron las más importantes, ya que él solo convirtió la derrota en victoria en esa cabeza de playa barrida por balas y cubierta de cadáveres llamada Omaha. El Daily Gazette señala que el 16º sufrió casi 1000 bajas, entre muertos, heridos o desaparecidos. Casi un tercio del regimiento. Entre ellos estaba John Pinder. Su mención: él fue uno de los 4 hombres en recibir la medalla de honor el 6 de junio, dice: este valiente soldado fue alcanzado por tercera vez y murió. Era su cumpleaños número 32. Cuando le informaron de la muerte de su sobrino, su tío escribió: no creeré que se ha ido hasta que termine este lío y no regrese en cuerpo a Valley View. Y Jimmy Monty. Su cita de la medalla de honor dice: cuando el enemigo logró rodear completamente al primer teniente Monteith y a su unidad, y mientras lideraba la salida de la situación, el primer teniente Monteith fue asesinado por fuego enemigo. Cuando le informaron de la muerte de su hermano, Bob Monteith, quien servía en la marina, le escribió a su madre: esta será la carta más difícil que haya escrito, porque simplemente no hay palabras que puedan decirte cómo me siento, o las cosas que hay en mi corazón esta noche. Ninguna misión es demasiado difícil. Ningún sacrificio es demasiado grande. El deber es primero. El Gazette Journal escribe: a pesar de las grandes pérdidas y la poderosa defensa alemana, a medida que avanzaba el día, quedó claro que el 16 Regimiento de Infantería había asegurado una posición en la playa de Omaha. El 2 de julio, el general Eisenhower habló con los hombres del regimiento. No voy a dar un discurso largo, pero esta sencilla ceremonia me da la oportunidad de venir aquí y, a través de ustedes, dar las gracias. Ustedes son el mejor regimiento de nuestro ejército. Conozco su historial desde el día en que desembarcaron en el norte de África y durante la campaña de Sicilia. Empiezo a pensar que su regimiento es una especie de guardia pretoriana que me acompaña y me da suerte. Pero claro, asegurar la cabeza de playa no fue ni de cerca el final de la lucha. Después de la playa vino el terreno del Bocage. Después de eso vino Bélgica, donde ayudaron a la primera división a eliminar 6 divisiones alemanas. En noviembre, tuvieron los combates sangrientos en el bosque de Hertogenbosch, donde Everett Booth recibió la medalla al servicio distinguido. En diciembre, defendieron la cresta de Elsenborn durante el contraataque alemán conocido como la Batalla de las Ardenas. El 16º luchó hasta el amargo final. La historia del regimiento dice: en 443 días de combate, el regimiento perdió a 1.250 oficiales y soldados muertos. Además, 6.278 resultaron heridos o desaparecidos en acción. Los hombres del regimiento recibieron 4 medallas de honor, 87 premios al servicio distinguido y 1.926 estrellas de plata. En una carta a su familia, Jimmy Monteith dijo una vez: la gente olvida a los soldados que libran sus batallas por ellos en cuestión de horas. 81 años después de su muerte, nos corresponde a nosotros recordar. Es 8 de junio de 2020 y hace 76 años los jóvenes que luchaban en Francia se referían a este día como el día D+2. La acción seguía siendo bastante intensa 2 días después de que comenzara la invasión aliada de Normandía, y algunas tropas que apenas estaban desembarcando en ese momento todavía recibían fuego de las posiciones alemanas. En el sector británico, la 6ª División Aerotransportada Británica enfrentaba un tenaz contraataque de la 340ª División de Infantería alemana.
Y detrás de la playa Omaha, los hombres del segundo y quinto batallón de Rangers de Estados Unidos y del Regimiento de Infantería 116 estaban luchando contra una tenaz oposición para rescatar a los restos de 3 compañías de Rangers que habían quedado aisladas y sin apoyo. Fue un día de acción. Fue un día de pérdidas. Fue un día que culminaría con uno de esos millones de actos de valentía que formaron parte de la mayor invasión anfibia de la historia y que merece ser recordado. De las 5 playas asaltadas el día D, el tramo de 5 millas en el centro, llamado Omaha, asignado a la primera y la 29ª División de Infantería de Estados Unidos, resultó ser el más mortífero. Hay muchas razones por las que este sector, ubicado entre el desembarco estadounidense en Utah Beach, en el flanco derecho aliado, y el sector británico-canadiense, con las playas Gold, Juno y Sword a la izquierda, fue el más mortífero. Pero una buena parte de esto tuvo que ver con la División de Infantería 352 alemana. La inteligencia aliada había determinado que la playa en forma de media luna estaba defendida por un batallón reforzado de la División Estática de Infantería 716. La División 716 fue movilizada para tareas de ocupación. Se estima que la mitad de la división no eran alemanes, sino hombres reclutados a la fuerza de países ocupados por Alemania. Muchos de los soldados alemanes eran reclutas de edad avanzada. La división había sido despojada de sus tropas veteranas, quienes habían sido enviadas a luchar contra los rusos en el este. Los hombres de la División 716 nunca habían visto combate. Pero la inteligencia aliada estaba equivocada. Omaha Beach no estaba defendida por la División Estática de Infantería 716, sino por la División de Infantería 352. La División 352 era una nueva división formada en noviembre de 1943 y originalmente destinada al combate en el frente oriental. La amenaza de invasión por parte de los aliados occidentales hizo que la división fuera enviada a Francia para defender el muro atlántico. La División 352 era una mezcla. Casi la mitad de la división eran reclutas, algunos de apenas 17 años. Pero de los 12.000 hombres de la división, unos 6.800 eran tropas de combate experimentadas provenientes de divisiones que habían sido disueltas en el frente oriental. La 352 era una unidad considerablemente más experimentada y peligrosa que la 716ª. Pero de alguna manera, la inteligencia aliada no se dio cuenta del cambio, que había ocurrido en marzo. El ataque aliado en la playa de Omaha se dividió entre la primera y la 29ª División de Infantería de los Estados Unidos. La primera División de Infantería de los Estados Unidos era una de las más veteranas del ejército estadounidense. La división había luchado en el norte de África y en la invasión de Sicilia antes de ser enviada a Inglaterra para prepararse para la invasión de Francia. Pero la 29ª no tenía experiencia en combate. Formada en febrero de 1941, la división fue enviada a Inglaterra en octubre de 1942 y pasó los siguientes 20 meses entrenando para la invasión. Los hombres de la 29ª estaban ansiosos por pelear, y su 116 Regimiento de Infantería sería de los primeros en entrar en combate, desembarcando en el lado oeste de la playa de Omaha, mientras que los hombres del 16 Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería desembarcarían en el este. Entre los hombres de la 29ª estaba Frank D. Perigo, de 28 años. Nacido en Virginia en 1916, Perigo se unió a la Guardia Nacional de Virginia en 1931. Solo tenía 15 años, mintió sobre su edad. En el alistamiento, su nombre fue escrito incorrectamente como Perigori, con una R extra. Le otorgaron la Medalla del Soldado, el premio más alto al valor que un soldado puede recibir en tiempos de paz, por salvar a un compañero de ahogarse durante una patrulla en la playa en 1941. Para el día D, él era sargento técnico en la compañía K del 116 Regimiento de Infantería. Un amigo, el soldado de primera clase Felix Brownham, dijo sobre él: nunca intentó alzar la voz. Si tenía mal genio, yo nunca lo supe. Nunca intentó ser como James Cagney, como la mayoría de nosotros lo hacían. A los hombres del Regimiento 116 también se unirían 2 batallones de Rangers del ejército. Los hombres de los Rangers fueron cuidadosamente seleccionados y entrenados arduamente. Recibieron entrenamiento en cosas como escalar acantilados y hacer rappel, además de un extenso entrenamiento de asalto, preparándose para atacar playas fuertemente defendidas. A los Rangers se les dio la responsabilidad de atacar un promontorio llamado Punta Duoc. La posición fuertemente fortificada era el punto más alto entre la playa Utah al oeste y la playa Omaha al este. 3 compañías del segundo de Rangers debían desembarcar primero, llegando a la base del acantilado antes del amanecer y usando escaleras para escalar el acantilado y tomar la posición. Si lograban capturar el punto, serían seguidos por las 2 compañías restantes del segundo de Rangers y la totalidad del quinto batallón de Rangers. Su objetivo era destruir los cañones y capturar las casamatas para que no pudieran ser usadas por los alemanes, y luego avanzar tierra adentro hacia el pueblo de Grand Camp. Si ese primer ataque fallaba,
El resto del segundo de Rangers y la totalidad del quinto batallón de Rangers desembarcarían en la playa de Omaha, detrás del 116. Intentarían avanzar cuesta arriba y tomar Pointe du Hoc mediante un ataque por tierra. El asalto inicial no salió como estaba planeado. Las compañías D, E y F del segundo de Rangers abordaron sus lanchas de desembarco a las 4:45 am. Pero en el mar agitado, una de las lanchas que transportaba a 22 hombres se volcó, y todos menos uno de los Rangers a bordo se ahogaron. En el agua agitada, las lanchas se desviaron de su curso, pero cuando se corrigió el error, el ataque llevaba 40 minutos de retraso, y los Rangers restantes, al no recibir ninguna señal, ya habían sido enviados a desembarcar en la playa de Omaha. Los Rangers tomaron Pointe du Hoc y localizaron y desactivaron los cañones que habían sido movidos, pero ahora estaban solos, aislados del apoyo, y los alemanes comenzaron a lanzar contraataques decididos. Tuvieron problemas para comunicarse por radio, y cuando lo lograron, les dijeron que no había refuerzos disponibles. El relevo tendría que abrirse paso luchando desde la playa de Omaha. Pero las cosas tampoco estaban saliendo como se planeó en la playa. Las tropas comenzaron a desembarcar en la playa de Omaha a las 6:30. Las tropas de la primera y la 29ª División estaban apoyadas por tanques Sherman DD o de doble propulsión, especialmente modificados con pantallas flotantes de lona para permitirles moverse a través del oleaje poco profundo. El plan era que la fuerza de desembarco inicial hubiera despejado los obstáculos de la playa en aproximadamente 2 horas, permitiendo que barcos más grandes trajeran refuerzos, para que las tropas avanzaran tierra adentro y algunos se unieran con los Rangers en Pointe du Hoc. Pero todo era un desastre. El oleaje fuerte inundó tanto las lanchas como los tanques DD que se balanceaban. 27 de los 29 tanques DD iniciales del 741 batallón de tanques se hundieron mientras esperaban llegar a la orilla. Las lanchas que no se hundieron fueron arrastradas por la fuerte corriente y no pudieron encontrar sus zonas de desembarco porque los puntos de referencia estaban cubiertos por el humo. Las tropas quedaron dispersas, perdiendo sus puntos de desembarco y dejando huecos entre las unidades. Cuando las lanchas lograban desembarcar a las tropas, muchos de ellos ya habían perdido su equipo al intentar no ahogarse en las olas, y los soldados estaban mareados por el viaje agitado. A menudo, los soldados eran desembarcados en bancos de arena a hasta 200 yardas de la costa, y tenían que avanzar a paso lento, con el agua hasta el cuello, bajo fuego enemigo. Cuando llegaron a la orilla, se dieron cuenta de que las nubes bajas habían provocado que el bombardeo previo, desde el aire, fuera ineficaz, dejando las defensas de la playa intactas. El capitán John Rand del quinto de Rangers describió la experiencia en la playa. Y el fuego de fusiles y ametralladoras era simplemente incesante, mientras silbaba sobre nuestras cabezas, golpeaba los rompeolas, levantaba el césped y chocaba contra el camino junto a nosotros. Y era un ruido horrible tras otro, con muchos ruidos desagradables entre medios. Se perdieron o rompieron radios. Las compañías estaban desorganizadas, demasiadas, sin líderes. Algunas ya habían sufrido un 50% de bajas antes de que alguien llegara a tierra firme. Los ingenieros encargados de limpiar los obstáculos de la playa también estaban dispersos, tratando de hacer su trabajo bajo fuego, sin infantería ni tanques que los cubrieran y habiendo perdido gran parte de su equipo. La segunda oleada de lanchas de desembarco fue castigada tan duramente como la primera. La primera oleada no pudo proporcionar fuego de cobertura, y la marea entrante ahora cubría los obstáculos de la playa, que se suponía debían haber sido removidos, causando estragos en las pequeñas lanchas de desembarco. Los vehículos que llegaban a la orilla se convirtieron en blancos fáciles en la estrecha playa. El avance fue lento, y donde las tropas lograron salir de la playa, quedaron inmovilizadas por los nidos de ametralladoras tierra adentro. El objetivo de conectar las cabezas de playa no se logró. La posición era precaria. 15 hombres de la compañía K de Frank Perigo murieron en un campo minado en la cima del malecón. Los hombres de la compañía K pasaron la noche cerca del camino Verneville, lejos de sus objetivos iniciales y a más de 6 millas de los Rangers en Pointe du Hoc. Los desembarcos de ese día habían salido tan mal que el teniente general Omar Bradley, comandante de la Primera Armada de los Estados Unidos, había considerado evacuar la playa Omaha. El teniente Horace Henderson de la Sexta Brigada Especial de Ingenieros desembarcó la mañana del 7 de junio y dijo: la playa estaba literalmente cubierta con los cuerpos de soldados estadounidenses, que llevaban los parches azul y gris de la 29ª División de Infantería. En la cima del punto, un solo pelotón de los Quinto Rangers había logrado escabullirse para reforzar a los Rangers. El relevo planeado no llegaría a ellos ese día. Los Rangers enfrentaron contraataques durante toda la noche, y para la mañana habían sido empujados de regreso a una franja estrecha de unos 200 metros de profundidad y 500 metros de ancho. Menos de 100 Rangers estaban en condiciones de combatir para la mañana. Estaban sin comida, con poca munición. Probablemente habrían sido superados si no fuera por el apoyo de fuego de los barcos en alta mar, y la ayuda aún tardaría mucho en llegar.
Los contraataques en la mañana del 7 obligaron a los comandantes de la 29ª a mantener a 4 de las 6 compañías de Rangers atrás para mantener el perímetro. El resto, incluyendo al capitán Rand, intentó llegar hasta los Rangers en la punta, acompañados por 10 tanques. Llegaron a menos de 1000 yardas de la punta, pero la artillería obligó a los tanques a retirarse. Los Rangers pidieron apoyo de su propia artillería, pero un rumor de un contraataque finalmente detuvo el avance. Los Rangers en la punta tuvieron que pasar otra noche de contraataques, agotando a hombres que no habían dormido en 2 días. Para la mañana del 8 de junio, los alemanes se preparaban para un contraataque final, asumiendo que los Rangers finalmente serían superados. Pero el relevo ya venía en camino, comenzando con el bombardeo de la posición alemana con 140 proyectiles de 145 pulgadas del destructor clase Gleaves USS Ellison. Pero hubo más dificultades. Los Rangers habían estado luchando con armas alemanas capturadas, y los hombres del 116 grado, al escuchar el ruido distintivo de las armas alemanas, atacaron. 4 Rangers murieron y 3 resultaron heridos antes de que un disparo de reconocimiento detuviera el fuego amigo. Point du Hoc fue asegurado, y los Rangers finalmente fueron relevados. Pero las cabezas de playa de Utah y Omaha aún no estaban conectadas, y los hombres del 116 grado y los Rangers seguían luchando por alcanzar objetivos que se suponía debían haber cumplido el primer día. Todavía tenían trabajo por hacer en el día D+2. Apoyados por los tanques del 743 Batallón de Tanques, no solo habían sido enviados para relevar a los Rangers en la punta, sino para avanzar y tomar las defensas alemanas en el pueblo de Grand Camp. El pueblo de Grand Camp estaba a unas 2 millas de distancia y situado en una colina que estaba cubierta de fortificaciones defensivas. El acceso por la carretera costera cruzaba un pequeño valle con zonas inundadas a ambos lados del camino, y los puntos fuertes enemigos al oeste del valle tenían amplios campos de tiro desde terrenos elevados. Grand Camp sería el lugar de algunos de los combates más encarnizados en el día D+2. Detenidos por el fuego desde la colina, los estadounidenses solicitaron un bombardeo de 1 hora del crucero HMS Glasgow. Las posiciones alemanas tuvieron que ser tomadas en combates feroces que algunos de los Rangers describieron como más intensos que los combates del día D. Pero el batallón quedó detenido por el fuego de ametralladoras desde una posición particularmente fuerte. Intentaron destruirla con fuego de tanques y artillería, pero nada funcionó hasta que Frank Perigo decidió actuar. Avanzó colina arriba unos 200 metros bajo fuego hasta que encontró una de las trincheras alemanas. El soldado Brandon describió la acción de Frank. Perigori se puso de pie y disparando su rifle desde la cadera llegó a la trinchera y saltó dentro de ella, y con la bayoneta calada disparó, deteniéndose para lanzar granadas de mano. Un informe oficial dijo que se encontró con un escuadrón de fusileros enemigos. Los atacó sin miedo con sus granadas de mano y bayoneta, mató a 8 y obligó a 3 a rendirse. Llevó a los prisioneros fuera de la trinchera y los entregó a otro hombre de su pelotón, y luego volvió a saltar a la trinchera. Brandon dijo que, después de lo que pareció una eternidad, apareció de nuevo. Esta vez tenía a 32 alemanes. Perego se había movido por la trinchera, y él solo capturó a los alemanes que la defendían, atacándolos con granadas de mano hasta que los ametralladores se rindieron. Su acción despejó el camino para que el batallón avanzara, aunque fue necesario más combate cuerpo a cuerpo para asegurar el pueblo. Barnum dijo que, después de una dura batalla y la pérdida de muchos amigos, el pueblo estaba en nuestras manos a las 9:00 p.m. Las defensas alemanas en la colina fuera del pueblo de Grand Camp eran la posición más fuerte de los alemanes entre las playas de Omaha y Utah, y cuando estas y las baterías de artillería en el pueblo cercano de Macy fueron tomadas, la resistencia alemana en la zona colapsó en gran medida. Hace 76 años hoy en el día D+2. Los hombres del 116 fueron puestos a trabajar limpiando a los rezagados alemanes, y el día 11 fueron colocados en la reserva para que pudieran reorganizarse y reordenarse después de sus pérdidas en el día D. Por su acción, Frank Perigo recibió la medalla de honor. La cita decía: "La extraordinaria valentía y agresividad demostradas por el sargento técnico Perigo son ejemplares de la más alta tradición de las Fuerzas Armadas". Él no viviría para recibir la medalla. El 116 grado fue enviado de nuevo a la acción el 13 de junio, después de solo 2 días de descanso. Al día siguiente, el 14 de junio de 1944, Frank Perigo, mientras intentaba tomar solo una ametralladora en el peligroso país de Bocage, murió en combate. Sus restos están enterrados en el cementerio de monumentos de batalla estadounidenses en Normandía. 75 años después de su muerte, una carretera que fue nombrada en su honor todavía lleva el error ortográfico de su apellido, que surgió cuando se enlistó en 1931. Después de la batalla, algunos empezaron a cuestionar si el ataque a Point du Hoc era necesario. Las casamatas estaban sin terminar.
las piezas de artillería no estaban en posición de amenazar las playas. Pero independientemente de esa controversia, escalar los acantilados en Pointe du Hoc se considera un acto de valentía excepcional. El 6 de junio de 1984, en el 40 aniversario de ese día, el presidente Ronald Reagan dijo sobre los muchachos de Pointe du Hoc: fortalecidos por su valentía, animados por su valor y llevados por su memoria, sigamos defendiendo los ideales por los que vivieron y murieron. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos. Reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada.